corría la leyenda de que en los pueblos antiguos apedreaban a la mujer infiel, lo que a mí me da mucho gusto. Pero no era leyenda. En la mayor parte de los pueblos que se decía, se hacía. Todavía. Pues hay una película de María Candelaria, ¿no? Sí. Y Lorenzo Rafael. Maclovia creo que se llama, ¿no? En donde sucede el hecho representado así. No, Maclovia es otra. Es con María Félix. No, esta es María Candelaria. La trajinera escarlata. ¿Por qué era la letra escarlata? Y esta, pues, ¿en dónde se...? ¿Verdad? Es la trajinera escarlata. La A de adúltera, la trajinera de la adúltera. En Lluvia Roja, con Jorge Negrete y Elsa Aguirre, También. ¿no la apedrean también? Sí, La también. linchan. Sí. Ella provoca ese linchamiento para que en ese Para que momento pueda escapar. él pueda escapar, exactamente. Fíjense qué acto de amor tan noble. Eso tendrían que hacer muchas mujeres, sacrificarse para que el hombre huya de la Pues, ley o con ayer otra. se escapó un hombre de morir en esa forma, hombre. ¿Cómo? Sí. Ah. Y pues no es un hombre así muy popular, no es un hombre muy simpático, agradable, ni siquiera es efectivo en su labor. El secretario de Educación Pública fue a Morelia y estuvo ahí en algunos actos, y en uno de ellos, al salir, no te oigo. Creo que le echan la culpa a maestros de la coordinadora. Sí, y es que además él estuvo explicando en la conferencia que dio que leyeran bien cómo estaba lo de la reforma educativa, que no se les iba a afectar en ninguno de los derechos a los maestros, en su superación, en los sueldos, ni en nada. Y después de eso sale y al convoy de camionetas que llevaba lo empiezan a apedrear. Y además otra cosa, ya luego él iba a ir a otro acto después de ese y ya lo suspendió porque la gente estaba muy brava. Pues tienen la culpa por ser maestros. Mira, si hubiera sido una persona inteligente, le pega con la piedra. Pero son maestros, estos no estudiaron parábola, no tuvieron educación física, no nada. Ninguno le pega bien. Yo recuerdo que un hecho muy notorio fue una pedrada en la frente a Luis Echeverría. Que al que lo rescató le tocó más tarde la gubernatura de Morelos. Olea, ¿no? Carrillo Olea. Carrillo Olea. Sí, había ido a un acto y precisamente entonces estaba, no recuerdo si después del 68. Sí, claro, él definitivamente. era presidente. Fue en el auditorio de medicina y él lo quiso señalar como el regreso del presidente a Seúl en plan de paz. Pero se corrió la voz, entonces se fue junto la gente allá a la salida del auditorio y no lo dejaban pasar. Entonces lo rescata este militar. Coronel, ¿no? Pero sí le toca una pedrada en la frente. Sí, lo descalabraron. No, pues pareció que pagó por su soberbia. A un gobernador aquí lo mataron a pedradas. ¿A quién tú? Su pueblo, los aztecas, creo que eran. Ah, bueno, sí. Después fundó una cervecería. El propio Moctezuma. Por eso. Se habla de que al Tlatoani, de que su pueblo empezó a insultarlo, le decían pues todas las barbaridades Cuilón, que se le dicen. Cuilón, que es lo peor que se puede decir en náhuatl. Sí. Y al mismo tiempo que los improperios le lanzaban porque salió a calmar al pueblo, era prisionero del conquistador y trató de atenuar las cosas. Pero lo llevaron, pues tampoco era tan valiente como No, él era medio sacatón. No, lo pusieron así delante del pueblo y sí, creo que fue Cuauhtémoc el que tiró la primera piedra. Sí, eso se cuenta. Pues decenas de profesores, se supone de la coordinadora, porque no llevaban su credencial. Apedrearon un convoy de camionetas en que viajaba el secretario de Educación.
informaron en un comunicado que se encuentra bien y resultó ileso al concluir un convenio propio de su labor, ¿no? Iniciaron el ataque con piedras cuando los funcionarios abandonaban un local y los proyectiles, pues nada más fue un hecho simbólico más que nada, porque rompieron algunos cristales de los vehículos de la comitiva, pero no pasó de ahí. Lo que sé es que terminando el acto él debía de haber salido por la puerta de enfrente, pero se fue por la puerta de atrás. Entonces, en lo que llegaron corriendo a la puerta de atrás, pues ya no alcanzaron la camioneta porque salió rapidísimo, y la única camioneta que alcanzaron fue la de la comitiva, y le rompen 2 cristales a la camioneta de la comitiva. Pero aunque él de su boquita dijo, no era para mí, no, seguramente los de la comitiva han de tener muchos problemas con la coordinadora. No, además, la interpretación bajo el estado de terror y pánico. Eran unas rocas, bueno, no eran unas piedras. Sí, unas rocas. Sí, dijo rocas. Y luego, bueno, eran unas piedras. Piedras grandes, dijo. Piedras grandes, ¿verdad? Y hay que enseñarles a estos malvados que decía Manelí que no sabían de parábolas. Ajá. Enseñarles a disparar con resortera y con onda. Ándale. Porque ella sí, es así, pero no me pierden. Una velocidad tremenda. Hay un documental, lo están pasando, de que hay un pastorcito en Etiopía que cuida tanto a los animalitos, gallinas y demás, como los cultivos de unos changotes, pero de unos unos se llaman gelada, con unos colmillos. ¿Sí? ¿Cómo son los colmillos? 5 centímetros, que todas las mañanas invaden el cultivo, se llevan todo. Entonces el niño con una onda, mira, ¡paz! Noquea al jefe de los changos y huye. Se llama David. Sí. Es etíope. Pero buenísimo el niño. Oye, pero ahí muestran los maestros primero que no tienen sentido común, porque lo hacen afuera para poder huir. Si tienen argumentos para atacar a las autoridades, ¿por qué no lo hacen de frente en el acto? A mí me parece cobarde un acto así, me parece que no tienen los suficientes argumentos para defender su postura ante la reforma o ante la seguridad o ante es lo una que medida sea. desesperada. Pues sí, pues eso es. Ni modo que les des la razón, por mal que te caiga el tal Chayefet, o por mal que haya desempeñado su papel, como señalaba yo. No es eso. Es la reforma y es la lucha de los maestros que se sintieron agredidos y que siguen sintiéndose por la determinación esa de quitarles algunos privilegios que habían ganado para bien o para mal. Pero el que ya tiene un derecho no puede perderlo según la ley. El que ya tiene cierta garantía y hechos a su favor, no se los pueden quitar. No, así dice la ley, siempre y cuando respete la norma y los reglamentos y no viole y no transgreda ese reglamento. Así como tienes derechos, tienes obligaciones. Y cuando no cumples con estas, entonces pierdes los derechos. Bueno, pues eso sí, pero que se haga concentrándose en quienes se les compruebe que no están responsabilizándose de su labor. Mira, una medida pésima, terrible, es suspender la prueba enlace. Sí. Esa sí es grave, porque no hay otra manera de calcular el avance de la educación y el desempeño de los maestros. Así es. Y en lugar de atacar los medios por los cuales se traficaba con el examen, suspenden la prueba. Pues es un absurdo. Que vean en dónde está el agujero por el que se les filtra toda la información y que esa gente se vaya de ser. Más allá de esos derechos que pueden tener los maestros
Lo que sucede en este tiempo, pienso yo, es que todo el pueblo, todos nosotros estamos hartos de sus manifestaciones. No, pero eso es otra cosa. Y aún teniendo sus derechos, yo creo que sí es una animadversión que les tenemos a ellos. Pero eso es otra cosa. Son derivaciones de lo mismo, de una injusticia que se les comete. Y ellos en respuesta actúan hasta donde creen que tienen la oportunidad de hacerlo. No. Para mí no es una injusticia, para mí es un intento por mejorar la calidad educativa, y su temor y su falta de preparación y su zona de confort y su falta de todo los lleva a protestar, ¿no? Yo no creo que sea una injusticia en todos los casos. Yo creo que la educación tiene que superarse, y la única forma es empezando por la base, y la base es el magisterio. Y mientras el magisterio no esté bien preparado y el magisterio entre en componendas y que esté frente al grupo muchos que ni siquiera son maestros, no vamos a avanzar en este país. ¿No estoy de acuerdo? Quitándoles derechos. Pues si es necesario. Quitándoles derechos, sí, señor, a todos los maestros, no todos, de todo el país. No, señor. Cuando no era para todos la medida. No, señor. Sino no exclusivamente a quienes no cumplían. Bueno, pues es que yo sigo empeñado en que los maestros tienen razón, porque les quitan algo que ya tenían, de lo que eran propietarios. Para bien o para mal, las cosas terminaron así. Pero es que no eran para todos esos privilegios. Y no eran privilegios, Héctor, eran abusos, eran malas artes que tenían un pequeño grupo. ¿Quién dice que de no? Los maestros. Primero se los conchavaron. A ver, primero, maestra Elba Ester, ¿qué ventajas quiere usted para su gremio? Pues tal y tal y tal, concedido, con la condición de que voten por mi partido político. Así empezó todo. Todo empezó. Es el mayor sindicato que existe en todo el país. Es el más numeroso acopio de votos en una contienda política. Pero no era una ventaja para el 100% de los maestros. Bueno, eran ventajas para la mayoría. Un grupo que servía de esclavo y de vasallo al sindicato. Y es un grupo minoritario. ¿Y de eso quién tiene la culpa? ¿Los maestros? No, pues tiene la culpa de ese grupo, pero fíjate que al gran número de maestros, al 90 y tantos %, no les afecta la reforma. No, Héctor, porque cuando yo me fui a la Universidad Pedagógica. Espérate tantito, no inventes. Nadie dice que a todos les afecte, son los líderes afectados principalmente, y son los líderes los que alborotaron a la mayoría de los maestros, porque los primeros en sufrir que los quisieran meter en cintura fueron los líderes. Sí, pero es obligación del Estado dar una educación de alta calidad, y por lo tanto él está obligado a tomar las medidas que hagan que eso ocurra. Los otros son servidores públicos, no son obreros que den valor agregado a un proceso productivo, tipo como lo maneja el marxismo tradicional. No, son empleados públicos con una misión y tienen que cumplirla bien, y las normas con que se da ese servicio pues deben depender del Estado a fuerzas. ¿Y por qué no se acallan las protestas? ¿Por qué no se tranquilizan y aceptan las condiciones que les propone la Secretaría de Educación y el Gobierno Federal con la reforma educativa? ¿Por qué? Porque se sienten injustamente tratados, porque se sienten despojados, porque se sienten agredidos en sus derechos. Pero está agregado a que se sienten agredidos, a que el gobierno no ejecuta, no pone orden. Eso pasa en las empresas. Oye, yo ya no les puedo seguir pagando lo mismo, les dicen las empresas a sus empleados. A partir de mañana ganan la mitad o la empresa se va a quiebra. Y se va a quiebra y los corre a todos y recontrata a los nuevos bajo otras condiciones laborales. Y así funcionan las empresas, pero este gobierno, entre que es laxo y que ellos se sienten agredidos, bueno, estamos a la mitad. Los usaron como carne de cañón para las votaciones. No, claro.
y les quisieron quitar privilegios cuando ya las cosas habían cambiado y su directora general sindical estaba en la cárcel. El alboroto sigue y va a seguir. Las protestas continuarán porque los maestros se sienten dañados. Eso de que hubo un cese de maestros que porque no habían cumplido con su obligación y faltado. ¿En qué paró? Agua de borrajas. Pues, sí, no sabemos si es cierto. Es mentira. Como dice la Secretaría de Educación, o lo que dicen los de la coordinadora, que dicen, pues quién sabe. ¿Quién sabe a quiénes se ha quejado? Sí. Es ahí que corren a los que no están en la coordinadora. Quien se opone es la coordinadora, no el sindicato. El sindicato está de acuerdo. Y en el hecho de ayer vemos cómo ellos están desesperados, al grado que agarran a pedradas la camioneta, porque ya no saben qué hacer. Y el secretario dice, no, yo no pongo ninguna demanda, porque es un gobierno que dice, ¿para qué? ¿A quién le pongo una demanda? ¿A quién voy a meter al bote? ¿Con quién me voy a enfrentar? Entonces los dos están unos en una desesperación y otros en una inactividad. Marcela Vargas Peña. Lo que dice don Héctor es razonable. Ningún trabajador debe perder los derechos que ya tiene. No todos los maestros son malos. Hay maestros muy buenos que día a día trabajan por sus alumnos y son mayoría. El problema a veces somos los padres que queremos dejar en manos de ellos toda la educación.